Hablábamos el otro domingo pasado sobre la sangre o la señal de la sangre. Y decíamos que la sangre es una señal del juicio de Dios sobre el pecado. Y tratábamos esa parte. Después dijimos que la sangre es una señal del amor de Dios para el pecador. Y hablábamos de Juan 3:16, que era lo que agrada, lo que gusta. Hoy queremos hablar de la sangre, es una señal de la prometida liberación de la esclavitud del pecado. Sabemos que en toda la Biblia hay un rastro de sangre, porque todo el tratamiento de Dios con el ser humano es a través de la sangre. El primer sacrificio en la Biblia fue los corderos muertos por Dios para derramar su sangre y quitar su piel para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Sabemos que la primer señal de la sangre en la Biblia sucede en Egipto con la institución de la Pascua para el pueblo israelita que estaba en esclavitud. Y la sangre del cordero muerto era pintura en marcos y dinteles de las puertas y ventanas de las casas donde habitaban en Egipto. En el libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 8, veremos la señal de la sangre en la promesa de la liberación de la esclavitud del pecado. Y dice allí en los versículos 31 al 36 de Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31 al 36. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y respondiéronle: simiente de Abraham somos, y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Y el siervo no queda en casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La sangre derramada de Cristo Jesús en la cruz del Calvario es la señal de la liberación del pecado. Los hombres sin Dios son esclavos del pecado. Eso es lo que dice el versículo 34, ¿verdad? Dice allí: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Y en la Biblia, si no hay una señal distinta, cuando aparece la palabra siervo, está hablando de esclavo. Esclavo. Podríamos cambiar y decir que todo aquel que hace pecado es esclavo de pecado. La promesa
del Mesías prometido al pueblo de Israel, decía ya en el libro de Isaías, en el capítulo 61, Isaías capítulo 61, el versículo 1, 61, 1. El Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová. Hame enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de la cárcel, a promulgar año de la buena voluntad de Dios y día de venganza de Dios, del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Me ungió. La referencia de esta profecía sobre el Mesías en el capítulo 61 está en el libro de Lucas, en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 4. Evangelio según San Lucas, el capítulo 4. Dice en el versículo 14 en adelante. Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 14. Y Jesús volvió en virtud del Espíritu a Galilea, y salió la fama de él por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado de todos. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Y fuele dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro, lo dio al ministro y sentóse. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Hoy se ha cumplido. El Señor Jesús murió en la cruz para obtener esa libertad que indicaba que Él era la persona justa para que alcanzara la libertad de los esclavos del pecado. Una vez libertados de pecado, los creyentes vienen a ser siervos de la justicia. Así lo indica la palabra en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 18. Mírenlo allí conmigo. El libro de Romanos, capítulo 6, versículo 18. Y libertados del pecado, sois hechos siervos de la justicia. Así está escrito. Muchas veces el ser humano no ha entendido esto. Muchos han pensado, y quizás piensan todavía, que obtener la salvación es un mérito propio del ser humano y después voy a gozar con esto. Y ha hecho de su profesión de fe a un culto en el cual
participo yo, y después yo, y más tarde yo. Y que el Señor Jesús murió en la cruz por mí y me dio la libertad de la condición de ser un pecador para que yo lo disfrute y yo lo atesore y lo guarde para mí y después para mí y más tarde para mí. Cuando en realidad Dios ha tenido compasión de nosotros. Dios me ha hecho una criatura nueva para que yo le cuente a los demás tal cosa. Predicar el año agradable del Señor, pregonar a los cautivos libertad, pregonar a los ciegos vista, poner en libertad a los quebrantados. No es solo para mí. Fuimos librados de la condición de esclavos del pecado para ser siervos de la justicia. Otra vez, fuimos librados de la condición de esclavos del pecado para ser esclavos de la justicia. No sé el porcentaje de personas salvas que han muerto físicamente en el transcurso de la historia desde los años 33 a la fecha, que hayan muerto alabando y glorificando al Señor. Tampoco sé el porcentaje de creyentes que han muerto lejos del Señor. Porque algunos han pensado que la salvación comienza y puede terminar en cualquier momento. Y no han sido siervos de la justicia. Han dejado de ser siervos de la justicia para ser neutros, cristianos, porque una vez profesaron a Cristo, pero cristianos sin responsabilidades de ser mensajeros del Señor y que lleven el mensaje de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario como una señal de la prometida liberación de la esclavitud del pecado. La sangre del Cordero de Dios es señal de liberación. Empero, gracias a Dios por su gran amor, que entregó a su Hijo que muriera y derramara su sangre por nosotros. El primer sacrificio, dijimos, por Adán y Eva. Hablamos de hitos, de puntos culminantes, importantes, extraordinarios. El segundo sacrificio, la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto en la institución de la primera Pascua. El tercer punto, la muerte del llamado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, allí en la cruz del Calvario. No muerto
por sedicioso, no muerto por alborotador, no muerto porque quisiera ser el rey de los judíos, como el sustituto de los César o del emperador Herodes, sino como el único que podría cumplir con aquella profecía de Isaías capítulo 61. Y la última de las señales de la sangre. La sangre es una señal que demanda fe de nosotros. Fe. Fe. Pero no una fe 75%, ni 50%, ni 25%. Una fe 100%. Una fe bien dispuesta. Una fe sobre todo. Quizás hasta podríamos decir una fe única en Cristo Jesús. En el libro de Hebreos, el capítulo 11, que hemos llamado siempre el capítulo de la fe, porque allí nos comienza hablando sobre qué es la fe. Y dice en el versículo 1 hasta el versículo 6, es pues la fe, capítulo 11 del libro de Hebreos, versículo 1 al 6, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, porque por ella, la fe, alcanzaron testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes y difuntos. Aún habla por ello. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Empero, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Decimos que la salvación no es un mérito nuestro, es un don de Dios, es una gracia de Dios, es un favor no merecido de parte nuestra, gracia mediante la cual Dios capacita al hombre para creer en él. Esto es fe. Una gracia de Dios mediante la cual Él nos capacita para creer en Él y confiar plenamente en sus promesas. La fe tiene su origen en Dios mismo. No es algo que nosotros inventamos. Decíamos que la sangre es una señal que demanda fe de nosotros. Pero no es algo que nosotros inventamos. No es algo que nosotros compusimos. Es de Dios. Y dice allá en el libro de Efesios, el capítulo 2, versículo 8, Efesios 2, 8,
porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y podemos entender por lo que está escrito que la gracia es de Dios, pero también la fe es de Dios. No es algo que nosotros tenemos, es algo que Dios nos da. El Señor Jesús es el autor de la fe. Y en el libro de Hebreos capítulo 12 dice que también es el consumador de la fe. Venga conmigo allí nuevamente. Hebreos capítulo 12, el versículo 1. 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús. La fe es la provisión de Dios para que le conozcamos. Mediante la fe podemos conocer a Cristo Jesús. Mediante la fe podemos conocer a nuestro Padre Dios. Tantos años, la raza humana ha vivido lejos de su Padre, que no le conoce. Sabemos de su existencia, sabíamos de su existencia, pero no le conocíamos. Y hay muchos, todavía hoy, en el siglo XXI, todavía hoy hay muchos que no le conocen. Por allí están los que, no conociéndole, hablan de evolución. Por allí están los que, no conociéndole, hablan de Alá. Por allí están los que, no conociéndole, le ponen otros nombres. Confucio, Mahoma, el ángel Moroni y tantos otros entre los hindúes, amén de los islámicos, Alá. La fe es la provisión de Dios para que le conozcamos. La sangre de Cristo es señal de que por Él serán juzgados los pecados. La sangre de Cristo es la señal del gran amor que tiene Dios para la raza humana, a la cual prometió por esa misma señal de la sangre libertarlos de la esclavitud del pecado, que sería una realidad y es hoy día una realidad mediante la fe como una señal de Dios a nosotros. En el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, San Juan, capítulo 1, el versículo 29 dice:
El siguiente día ve Juan el Bautista, a Jesús que venía a él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otra vez en el versículo 36, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Si hubiera una quinta, un quinto sacrificio de los 4 que ya nombramos sobre la sangre del Cordero derramada, sería aquel día en que en cada uno de ustedes se hizo verdad: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No que Cristo haya muerto cada vez que uno de ustedes y yo fuimos salvos. No que haya tenido que derramar como Cordero de Dios otra vez su sangre en cada día en que podemos recordar nuestro nacimiento nuevo, sino que allí se hizo realidad y verdad tajante, vigente, real en cada uno de nosotros, la sangre como una señal de Dios. Aquel día pasamos de muerte a vida por la sangre derramada de Cristo Jesús. Aquel día de pecadores perdidos y condenados a la muerte eterna, pasamos a ser vivos, vivientes, con la promesa de la vida eterna. Gracias a la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. No fue la cruz. Recuerdo y vino a mi mente una canción folclórica que cantaba un grupo argentino llamado los del Suquía, folclórica. ¿De qué madera era la cruz de Cristo? Preguntaba la canción. ¿De qué árbol? ¿Qué tipo? No es la cruz la que nos salva. No importa si era de roble, de lapacho, de curupay o de palo de rosa, no sé, álamo, lo que fuera. No fue la cruz lo que nos salvó y lo que nos salva. La cruz fue el instrumento trágico y terrible que los romanos usaban en aquel entonces para matar a los que creían criminales o que merecían la muerte. Y fue de todas las muertes, de todas la forma de muerte que los hombres inventamos a través de la historia, la peor de todas. Porque no era que se clavaban a la madera, se ataban a la madera. Ataban las manos y ataban los pies. Y quedaban colgando. Y morían por estrangulamiento. Morían porque todo lo que sostienes, los tendones que sostienen los músculos y toda la armazón, se quebraban, se rompían por el propio peso del cuerpo y por el tiempo de estar allí. Hasta 8 días pasaban los hombres antes de morir, colgados en la cruz. Por esa razón, los 2 ladrones que estaban a los lados de Cristo tuvieron que quebrarle las piernas para que murieran, porque estaban vivos cuando inspeccionaron. Era una muerte terrible,
Pero la cruz de Cristo no nos salva. No tiene ningún valor colgarnos una cruz, aunque fuera sin el Cristo colgado allí, puesto allí. No sirve de nada. Porque no es la cruz la que nos salva. Lo que nos salva y lo que salva a la raza humana es la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. El libro de Hebreos dice que todo, o casi todo, finaliza con la sangre. La remisión del pecado de la raza humana fue por la sangre derramada de Cristo Jesús. Ahora, no cualquier sangre, solo, únicamente, la de Cristo Jesús. Y la sangre de Cristo Jesús es señal de nuestros tiempos de redención. De redención. No importa si los filipinos, cada Semana Santa de cada año, hay uno que se cuelga allá en una cruz. No importa que haga los mismos pasos que le hicieron a Cristo, que lo castiguen primero, que lo golpeen con los puños, que le pongan una corona de espinas y que lo claven, lo aten en una cruz allí. No importa. Y que después vengan y agarren con una lanza y le abran el costado. No importa tampoco. No tiene valor ninguno. No sirve de nada. Es una parodia, es una mentira, es un engaño, es un fraude. Porque la única sangre derramada que cubre multitud de pecados la es Cristo Jesús. Porque antes de la muerte, en la cruz, tiene que haber una vida de acuerdo a lo que la palabra de Dios indica. Decía en Corintios, donde leímos el versículo 21, al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros. Hay que no conocer pecado. O sea, tiene que ser una persona sin pecado. Si tiene pecado, ya no sirve. Muere por su propio pecado, pero no por los de los demás. Cristo es el único que llena ese requisito. Por eso para nosotros, hoy, la señal de la sangre es señal de juicio, de amor, de obediencia y de fe. Pongámonos de pie, por favor. Inclinemos nuestros rostros para despedirnos en oración. Hermano Walter, nos dirige en la oración para retirarnos en el día de hoy. Te agradecemos, Señor, por haber podido estar en esta reunión, en la cual quisimos expresarte nuestros sentimientos, nuestra gratitud, por todas aquellas cosas que tú nos has dado, sin merecerlo, Señor, porque somos pecadores, desobedientes, y tú eres el único justo, el que se inmoló por cada uno de nosotros, derramando hasta la última gota de su sangre. Amén. Alabamos y glorificamos tu nombre. Bendícenos para que como Abraham, Señor, tú nos ayudes a ser bendecidos para bendecir a otros que no te conocen. Ayúdanos para que así pueda ser. Bendícenos a cada uno de los que estamos aquí reunidos en este día, en nuestras particulares necesidades, y ayúdanos a hacer cada día un poco mejor, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga ricamente. Amén. Estamos despidiéndonos hasta el miércoles a las 5 de la tarde.